Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble hasta ahora. Como siempre me encanta compartir momentos de mi vida con ustedes y, como saben, me encanta mantener las cosas reales y divertidas. Asu que prepúrense porque hoy les traigo una historia que me dejo super índice 3 sin aliento. Una historia donde el caos, la sorpresa y por supuesto, la ayuda inesperada de Kerem y mi increíble vecino se unieron para crear una experiencia que nunca olvidaré copyright. Hoy les voy a contar sobre un dúo que empezó super índice 3 como cualquier otro, pero que rápidamente se convirtió super índice 3 en una verdadera locura. Imagúnense la escena, yo ande intentando equilibrar el trabajo, la vida personal y, ya saben, esas pequeñas menosas cosas que hacen que la vida sea vida. Todo iba relativamente bien hasta que dejó super índice 3 de ir bien. La verdad es que ese dúo en particular, había planeado finalmente abordar esa lista interminable de tareas pendientes que parecía multiplicarse cada día. Desde responder a emails que se habían acumulado como avalanchas, hasta la preparación super índice 3N de esa presentación super índice 3N crucial que definiría el rumbo del proyecto en el que tanto había invertido. Y no olvidemos la promesa sagrada que me había hecho a mí misma de darle una buena revolcada a ese armario que amenazaba con explotar cada vez que me atrevo a abrirlo. Ya saben, esos armarios que parecen tener vida propia y acumulan objetos misteriosos que ni siquiera recuerdas haber guardado. El dúo había amanecido prometedor. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas, iluminando mi pequeño más menos o apartamento con una luz cálida y acogedora. Después copyright ese de prepararme un café copyright fuerte, el elixir mújico que me da la energía para enfrentar el dúo, me sentu copyright frente a mi ordenador dispuesta a conquistar el mundo, o al menos mi bandeja de entrada. Los primeros emails no fueron demasiado exigentes, algunas consultas rutinarias, solicitudes de información superíndice 3N y ese tipo de cosas. Respondo diligentemente sintió copyright dome productiva y en control de la situación superíndice 3N. Incluso me di el lujo de organizar mi escritorio, deshació copyright dome de papeles innecesarios y colocando mis bolígrafos en orden alfabu copyright tico. Un verdadero milagro. Pero como suele ocurrir, la calma antes de la tormenta siempre es muy dulce. Cuando estaba a punto de sumergirme en la preparación superíndice 3N de la presentación superíndice 3N, el destino, en su infinita sabiduría, o maldad, según se mire, decidió superíndice 3 intervenir. Pero antes de que me sumerja en el caos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, donde comparto mis experiencias, mis alegrías y también copyright en mis pequeños menos dramas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos y serú los primeros en enterarse de todas las novedades. Y si ya en suscritos, muchísimas gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. De verdad, cada suscripción superíndice 3N, cada comentario y cada me gusta me hacen sentir que lo que hago tiene sentido y que no estoy sola en esta aventura. Asu que de nuevo gracias. Bien, ahora vamos a lo que nos interesa. Estaba yo plúcidamente trabajando desde casa. Tengo una pila de emails que responder, una reunión superíndice 3N virtual en media hora y, además de ese, me había prometido a mí misma que hoy iba a ordenar ese armario que lleva meses amenazando con explotar. Un dúo normal, vamos. De repente escucho un ruido extraño más menos un ruido como un goteo. Al principio no le di importancia, pensó copyright que tal vez eran los vecinos de arriba o algo así. Pero el goteo se hizo muy fuerte, muy constante, muy preocupante. Al principio, como les digo, intentaba ignorarlo. Lo atribuo al viejo edificio, a las tuberías caprichosas, a cualquier cosa que me permitiera seguir concentrada en mis tareas. Pero la persistencia del sonido era innegable, como una gota que cae sobre una frente, una y otra vez, hasta que ya no puede soportarlo Decido investigar. Dejo copyright mi ordenador, me levanto copyright de mi silla y segú el sonido hasta el bau más menos Y oh sorpresa, me encontré copyright con una escena digna de una película de terror. El techo estaba goteando, pero no goteando poquito, no. Estaba lloviendo dentro de mi bau más menos literalmente.
El agua cagua a chorros, creando charcos en el suelo y amenazando con inundar toda la casa. Era como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo y hubiera decidido que mi Bau más menos o era el lugar perfecto para descargar toda la lluvia del universo. Las gotas golpeaban el suelo con fuerza, salpicando las paredes y el espejo, creando un ambiente húmedo y opresivo. Entru copyright en pu Nico. Pero en pur Nico total. No sabo a copyright hacer. Mi primera reacción superíndice 3n fue buscar un cubo, luego otro, luego una olla, cualquier cosa que pudiera usar para contener el agua. Pero era inútil, el agua saló a borbotones, superando con creces mi capacidad de respuesta. Corriendo. O de un lado a otro buscando desesperadamente recipientes para contener la avalancha. La cocina, el trastero, incluso la maceta de mi pobre cactus fue requisada en la lucha contra el agua. Cada balde que llenaba parecua una victoria efímera, ya que la fuga se intensificaba con cada segundo que pasaba. Además de ese, tengo a la reunión superíndice 3n en unos minutos y no puedo perderme esa llamada. Era una reunión superíndice 3n con los inversores principales del proyecto, una oportunidad única para presentar los avances y asegurar el financiamiento futuro. Perderme esa reunión superíndice 3n sería un desastre. Estabais tu copyright rica, lo admito. No sabo a Q copyright en llamar, Q copyright hacer primero. Penso copyright en llamar a un fontanero, pero Q copyright n iba a venir tan pido. Además de ese, no tengo ni idea de du superíndice 3 de estaba la llave de paso general del agua. Un desastre. Marqué el número de un fontanero que había visto anunciado en un folleto, pero solo obtuve el tono de ocupado. Intenté con otro y otro, pero la respuesta fue la misma. Parecua que todos los fontaneros de la ciudad estaban en una convención superíndice 3n o algo así. Me siento completamente impotente, atrapada en una pesadilla acústica. En ese momento, justo cuando estaba a punto de rendirme y dejar que mi casa se convirtiera en una piscina olímpica, son un superíndice 3 mi telu copyright fono. Era Kerem. Kerem. Mi salvador, mi copyright roe. El solo pensar en con diéresis copyright L me reconfortaba, su voz siempre tenue el poder de calmar mis nervios y devolverme la cordura. Normalmente me habría alegrado muchísimo de escuchar su voz, pero en ese momento solo pude articular un balbuceo incoherente sobre agua, techo y caos. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con sollozos y exclamaciones de desesperación superíndice 3n. No puedo formar una frase coherente, solo una confusión superíndice 3n de sonidos que reflejaban el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Kerem, como siempre, mantuvo la calma. Me pregunto superíndice 3 du superíndice 3 de estaba la llave de paso. Le dije que no tenía ni idea. Entonces me dijo que iba a venir inmediatamente. Su voz era firme y tranquilizadora, como un faro en medio de la tormenta. Saber que estaba en camino me dio una bocanada de aire fresco, una esperanza de que todo se solucionaría. Mientras esperaba a Kerem, seguí intentando contener el agua con lo que tenía a mano. Estaba empapada, nerviosa y completamente fuera de mí. Mi ropa estaba pegada a mi cuerpo, mi pelo goteaba y mis manos temblaban incontrolablemente. La imagen en el espejo era la de una versión superíndice 3n de saliu más menos hada y desesperada de mí misma. La reunión superíndice 3n ya había empezado y yo no podía unirme. ¡Horror! Revisé mi correo electrónico y vi que me habían enviado mensajes preguntando du superíndice 3 de estaba. Intenté responder, pero mis dedos resbalaban sobre la pantalla y no pude escribir nada coherente. Me sentí como si estuviera atrapada en una espiral descendente, donde cada problema generaba otro aún mayor. Finalmente escucho copyright que tocaban a la puerta. Era Kerem. Llegó superíndice 3 corriendo con cara de preocupación superíndice 3n. Su rostro reflejaba la misma angustia que sentía yo, pero también copyright n una determinación superíndice 3n inquebrantable de ayudarme. Le explico copyright la situación superíndice 3n en un susurro, se quitó superíndice 3 la chaqueta y se puso manos a la obra. Sin dudarlo, se arremango superíndice 3 la camisa y se preparó superíndice 3 para enfrentar el desafío. Su presencia era como un antídoto contra el púrnico, una inyección superíndice 3n de esperanza en medio del caos. Kerem empezó superíndice 3 a buscar la llave de paso como un detective experimentado.
Revisu superíndice 3 todos los rincones, pregunto superíndice 3 si tengo alguna idea de du superíndice 3 de podrá estar. Abriu superíndice 3 armarios, revisu superíndice 3 debajo de los lavabos, incluso miru superíndice 3 de tru, ese del inodoro. Pareco obsesionado con encontrar esa llave, como si su vida dependiera de ello. Yo solo puedo encogerme de hombros, completamente inútil en esa situación superíndice 3n. Me siento avergonzada de mi ignorancia, de no saber algo tan básico como du superíndice 3 de estaba la llave de paso de mi propia casa. Después copyright ese de unos minutos de búsqueda frenu copyright tica, querem serrin diu superíndice 3. No encontrubamos la llave de paso por ninguna parte. La situación superíndice 3n era cada vez más desesperada. El agua seguía cayendo y la posibilidad de que el techo se derrumbara era cada vez más real. Podía sentir el agua filtrándose por las paredes, amenazando con debilitar la estructura del edificio. El sonido del goteo se había convertido en un eco constante, una tortura que me taladraba los nervios. Entonces Kerem tuvo una idea brillante. Me dijo: pregúntale al vecino. Seguro que sabe du superíndice 3 de esto, la llave de paso general del edificio. Claro. ¿Por qué copyright no se me había ocurrido antes? A veces las soluciones muy obvias son las que menos vemos cuando estamos bajo presión superíndice 3n. Salú corriendo a la puerta de mi vecino, el seu más menos Ormemet, un hombre mayor muy amable y siempre dispuesto a ayudar. Sus arrugas, surcos profundos de experiencia y bondad, se acentuaban con cada sonrisa. Siempre me saludaba con una sonrisa lida y un gesto amable. Le contu copyright lo que estaba pasando, casi sin aliento. El seu más menos Ormemet no dudu superíndice 3 ni un segundo. Me dijo: vamos, querida. Yo su copyright du superíndice 3 de esto. Su voz era tranquila y reconfortante como la de un abuelo que te protege del mundo. El seu más menos Ormemet nos guió superíndice 3 hasta un pequeño más menos o armario en el pasillo del edificio. Abriu superíndice 3 la puerta y aún estaba, la llave de paso general. Kerem cerru superíndice 3 la llave en un instante y, como por arte de magia, el agua dejó superíndice 3 de caer. Fue como si alguien hubiera pulsado el botu superíndice 3n de pausa en una película de Catu de estrofes. El silencio repentino era ensordecedor, una pausa que permitió superíndice 3 a mis nervios descansar por un momento. Uf. Sento que el alma volvió a mi cuerpo. Estaba tan agradecida a Kerem y al seu más menos Ormemet que no sabía ceu superíndice 3 mo expresar mi gratitud. Las lágrimas corruan por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio y agradecimiento. Kerem me abrazó superíndice 3 fuerte y me dijo que todo iba a estar bien. Su abrazo era lido y reconfortante como un escudo que me protegua del mundo. El seu más menos Ormemet sonrió superíndice 3 y me dijo que no me preocupara, que todos nos ayudamos en el vecindario. Su amabilidad era genuina y desinteresada, un recordatorio de que aún existen personas buenas en el mundo. Después copyright ese de cerrar la llave de paso, la tarea fue evaluar los DAO más menos os. El BAU más menos o estaba hecho un desastre. El suelo estaba empapado, las paredes estaban húmedas y el techo tenua una mancha enorme. Los charcos reflejaban la luz de la lámpara, creando un efecto grotesco y desolador. Pero lo importante era que habíamos evitado una catu, estrofe mayor. Pasamos el resto del día limpiando, secando y llamando a un fontanero para que arreglara la fuga. Kerem se quedó superíndice 3 conmigo todo el tiempo, ayudándome en todo lo que pudo. Limpiamos juntos, secamos cada rinku superíndice 3n, ventilamos el BAU más menos o y llamamos a varios fontaneros hasta que uno finalmente aceptó venir. Fue un verdadero U con diéresis en gel. Su presencia hizo que la tarea fuera menos abrumadora y muy llevadera. Al final del día, cuando todo estaba muy o menos en orden, me sento en el sofá, agotada pero aliviada. Miru copyright a Kerem y le agradezco de nuevo por todo lo que había hecho. Le dije que era mi copyright roe y que no sabía que copyright habría hecho sino con diéresis copyright L. Mis palabras salieron del corazón superíndice 3n, cargadas de sinceridad y gratitud. Kerem sonrió superíndice 3 y me dijo que siempre estaruau para mí, en las buenas y en las malas. Y yo le creí. Su mirada era dulce y sincera, transmitiendo un amor incondicional.
Sabua que tengo a alguien especial a mi lado, alguien que me querua y me apoyaba incondicionalmente. Esa noche me dormí profundamente agradecida por tener a Kerem en mi vida y por la amabilidad del seu más menos Ormemet. Aprendo una valiosa lección superíndice 3n. Nunca subestimes el poder de la ayuda inesperada y la importancia de tener buenos vecinos. Y también copyright N aprendo que siempre hay alguien dispuesto a tendernos una mano cuando se lo necesitamos. Y aquí termina esta historia, un relato lleno de copyright S, pero también copyright N de solidaridad y amor. Un dúo que empezó superíndice 3 de la peor manera, pero que termino superíndice 3 fortaleciendo a un de ese mi relacio superíndice 3N con Kerem y demostrando que incluso en los momentos S difíciles, siempre hay alguien dispuesto a echarnos una mano. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de esta historia. A pesar del caos, me gusta pensar que también copyright N tuvo su lado divertido. Y sobre todo, espero que les haya recordado la importancia de ayudarnos mutuamente y de apreciar a las personas que nos rodean. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y compartiendo mis experiencias con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Alguna vez han pasado por una situación superíndice 3N similar? ¿Qué copyright harían si les pasara algo a su? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. No se corten. Compartan sus historias, sus consejos y sus reflexiones. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo y me animarán a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza, incluso cuando es tu copyright lloviendo dentro de su baú más menos o. Adiós superíndice 3S.